Buenos días, tardes, noches. Bueno, este era un video que quería hacer desde hace rato, pero creo que este es un momento propicio, supongo, para hacerlo porque de momento, bueno, por asuntos de la universidad y tal, no voy a, no voy a poder eh, tener mucho tiempo para seguir con esto, voy a estar bastante ocupado. Así que, bueno, básicamente lo que voy a hacer es hacer una especie eh, de recuento de... Voy a ir pasando por cada manga que tengo en mi mangateca. Y bueno, voy a ir hablando de dónde los conseguí y ese tipo de cosas, o qué me parece la edición o el mismo contenido. Todo bastante corto, para no voy a extenderme tanto pues, con cada uno. Bueno, el orden no va a ser tan cronológico, pero voy a tratar de mantener un poco el orden en ese sentido. Aunque la verdad creo que algunos no estoy muy seguro de cuál fue primero que cuál, pero sí, primero el primer manga que conseguí alguna vez lo encontré en Metromol, en El Hombre de la Mancha, cuando todavía, bueno, la verdad no sé si todavía traen manga, pero como que últimamente han centralizado todo en la sucursal del pasillo del koala en Albrook Mall. Los mangas y los cómics los tienen todos allá ahora, así que bueno, este fue el que encontré hace ya varios años, como en 2016 por allá o 15, no me acuerdo muy bien, pero sí, lo conseguí y me lo leí como un día, no sé, un par de sentadas. Y bueno, básicamente es la editorial Norma, creo que es una de las mejores, o si no la mejor edición que hay en español, me parece. No sé, es muy buena. Y bueno, lastimosamente me terminé el primer tomo y resulta que el segundo tomo estaba agotado y nunca lo trajeron de vuelta al Hombre de la Mancha. Lo que sí encontré luego, ya hace no tanto, fueron estos dos. Los encontré en el Hombre de la Mancha en la sucursal del pasillo del Koala, en Albrook Mall. Pero no me lo he leído porque no tenía los anteriores, ¿no? Así que los tenía porque eventualmente quería completar la serie. Y esos eran los dos últimos que quedaban. Así que los conseguí para irlos teniendo por lo menos. Pero recientemente sí conseguí el 2 y el 3 en Korasama, que los están trayendo parece. Así que muy bien. Espero esta vez poder completar la serie. Igual creo que se puede. No, estas series. Este es un tema que se va a ir repitiendo bastante. Y es de series incompletas. Pero bueno, eventualmente quiero ir completando las que ya tengo en vez de estar buscando nuevas series. Porque creo que ya tengo más o menos las series que quiero tener. En vez de estar buscando o viendo si otras me gustan. Las que tengo ahora mismo, la mayoría me gustan bastante, con algunas excepciones que no es que no me gusten, pero quizás eh, de pronto venda para guardar espacio, para hacer espacio, no sé. Pues sí, tengo entonces del 1 al 3.
Y estos dos tomos 10 y 12 que eventualmente podré leer algún día cuando llegue hasta ellos. Y bueno, sobre la historia, bueno, el autor es Inio Asano. Ahí está Inio Asano. Oyasumi Pum Pum o Buenas noches Pum Pum en español. Y bueno, el dibujo de Inio Asano, la verdad es que no es famoso por su dibujo, aunque es muy bueno, me parece a mí. Me parece, o sea, es interesante, el dibujo es medio realista. Es curioso porque es como si fuera una especie de slide of life, slice of life, recuentos de la vida, pues. O sea, es muy realista, es un ambiente, un Japón de la vida real, pues. Con el personaje principal que es una especie de pollito. Aunque en realidad es el lector el único que lo ve de esa forma, porque pareciera que todo el mundo lo ve como si fuera un niño más. De pronto es la manera como se ve a sí mismo, no sé. La verdad es que solo he leído el primero, porque me lo quiero volver a leer. Lo leí cuando me lo compré, me lo quiero volver a leer para leérmelo entonces seguido los tres. Y bueno, haré eso en cuanto pueda. Pero sí, porque sí, es una historia así que a pesar de que es tan realista, es bastante oscura. Y sí, es bastante famosa por eso. De hecho, es como la más famosa de Inio Asano. Y eso es el estilo de Inio Asano. Ese es el estilo de historia de Inio Asano, pues. Así que, no sé, cualquier cosa se lo pueden buscar en internet. Es bastante popular esta historia. Así que, a la siguiente. El segundo tomo que encontré fue este de Ibrea, que es un tomo único. Son de historias de Lovecraft, adaptadas al dibujo por Guo Tanabe. La verdad no sé muy bien, no conozco mucho de Guo Tanabe, la verdad. Y bueno, el dibujo no, la verdad no me pareció espectacular, sobre todo en cuanto a las personas, a las proporciones humanas. No me pareció espectacular, pero de pronto los escenarios sí son interesantes. Bueno, ya lo dije, es un tomo único, compuesto de historias cortas de Lovecraft. Bueno, es interesante. La que más me gustó fue la primera, la que se llama El Templo. Y las otras dos están bien, pero la verdad es que El Templo es la que más me llamó la atención. De cualquier forma, creo que tomo único. Bueno, es una buena edición, cubre polvos, buena textura. Es un poco más grande que la de Oyasumi Pum Pum en cuanto a alto y ancho, pero es relativamente delgado. Y bueno, pero en cuanto a su contenido, la verdad no es nada especial. Lo conseguí también El Hombre de la Mancha. Para esa época creo que era el único lugar que conocía donde se podía encontrar manga. Y bueno, no sé, de pronto es una de las que pienso vender, porque no es un tomo tan que me haya llamado tanta la atención particularmente, creo. Así que para hacer espacio supongo que eventualmente se irá. El siguiente es Alien Defender Maki, que es, como ven, estilo occidental. No se lee como en el sentido japonés. Y en realidad el autor es panameño, no es japonés. Aunque la historia sí cuando es en la Tierra se ubica en Japón.
y está muy influenciado por todo lo que es el manga, obviamente. Pero si el autor es occidental, bueno, es panameño, Keikun, y el artista es Santiago Araúz, los dos son panameños. Pero sí es la edición, el libro no es espectacular. Es un libro normal, tapa como de cartón, hojas. Las hojas son bastante blancas, eso es bastante bueno. Son bastante gruesas. Y bueno, la historia es sobre este muchacho que viene del espacio, que es como una especie de... Bueno, es un extraterrestre y quiere ser uno de estos guerreros defensores que se enfrentan a una raza malvada. Y bueno, la raza malvada llega a la Tierra y bueno, este muchacho que se llama Maki, como el título, tiene que llegar a la Tierra a pelear con ellos porque es un defensor. Y bueno, tiene acción, es un muchacho se hace pasar por un estudiante de secundaria y se encuentra con esta muchacha. Y por ahora creo que solo es un tomo. Ya pueden ver el dibujo, es así tipo manga, pues. La verdad no es, en cuanto a manga, no es espectacular. Ese es su trabajo definitivamente. No es malo, pero no es espectacular. No es Berserk. Pero sí, a mí lo que sí me gustó bastante es de pronto me parece que las escenas en el espacio están bastante bien hechas. Como que al artista eso es lo que más no sé, las naves espaciales, sí. Pero de pronto la acción no es la acción de uno a uno con espadas, no es lo que más me llama la atención en realidad de la obra. Pero sí, no sé, en cuanto a manga panameño creo que esto es de lo mejor que hay o que he visto. Así que... Y sí, bueno, podría considerarse un cómic porque el autor es occidental, pero el autor lo considera un manga, creo. Me parece que se refiere a él como un manga. La verdad es que está bastante inspirado en el manga, más que en un cómic. Es una historia bastante que uno vería en un manga, supongo. Así que, bueno, eso es todo por Alien Defender. Y ahora vemos el manga de Neon Genesis Evangelion. Este es de Panini México. Los tengo hasta el 11 completo. Los he conseguido casi todos en El Hombre de la Mancha, a excepción de el 10 y el 9 que los conseguí fue en Sanborns de Multiplaza, que creo que es el único Sanborns que hay en Panamá. Sanborns traen bastante, no sé, varias series, pero todas así de Panini Manga, creo. No sé si de otras editoriales, pero seguramente lo que traen sería de México, porque Sanborns es mexicano, es una tienda mexicana. Y bueno, en El Hombre de la Mancha encontré, bueno, por lo menos en la Feria de Libros, en el stand del Hombre de la Mancha encontré los primeros dos, bueno, encontré casi todos esa vez, pero conseguí los primeros dos nada más. Y ya luego fui consiguiendo los demás poco a poco.
aunque me quedé atorado en el volumen 8 porque a partir de ahí no los volví a encontrar, parece que se agotaron. Pero bueno, en Sanborns conseguí el 10 y el 9. Y ya últimamente como que trajeron otros y encontré el 11, que fue el último 11 que encontré, que pude conseguir. Así que ahí lo tengo hasta el 11. Bueno, no sé, las portadas me parecen muy bien. La textura. El, el papel creo que no es la mejor calidad, pero no me quejo. La verdad es que sin saberlo los cuidé bastante bien porque, o sea, yo no tenía idea de que el manga se podía poner amarillo con la luz del sol. Pero sí, eventualmente me enteré por internet que eso es lo que pasa. Pero yo lo tenía guardado sin saber en un anaquel que tiene una puerta, así que en ese sentido creo que los he cuidado bien. Aún así creo que, no sé, por dejarlo por ahí, algunos tomos sí se habrán amarillentado. Creo que tengo uno que sí, en comparación me parece que se ve un poco más amarillo. Si no me equivoco es este. Pero en general todos se han mantenido bastante bien, de todas formas. Y si el papel no es muy blanco, pero no me molesta tanto, la verdad. El arte de... Ahí está, Sadamoto, Yoshiyuki Sadamoto, que es muy famoso ese autor por su arte. Entiendo que es de los mejores que hay, mangakas, o de su época por lo menos. El manga de Evangelion, o sea, el anime es famosísimo, ¿no? Pero el manga quizás es un poco menos conocido. No es posterior, de hecho los primeros capítulos, creo que hasta el primer tomo salieron antes que el primer episodio. Pero sí el autor se tomó su tiempo y eventualmente el anime alcanzó al manga y lo pasó bastante rápido. Y el anime terminó el mismo año que salió, entiendo. Pero el manga siguió por varios años y no terminó sino hasta 2009, 2010, por ahí. Así que relativamente reciente fue que terminó. Son 14 volúmenes, así que me falta el 13, el 12 y el 14 para terminarlo. Y ya terminar de leerlo. La historia comparada con el anime es bastante similar, pero no es la misma historia, definitivamente no. Hay bastantes diferencias en cosas claves, así que yo diría que sí vale la pena. Si ya te has leído, si ya te viste el anime y te gustó, bueno, evidentemente ya te habrás visto las películas, el Rebuild, y bueno, estás esperando las últimas, la conclusión a las películas. Bueno, yo creo que esta serie vale la pena leerla. Y el dibujo es muy bueno, así que con cualquier edición que consigas porque hay ediciones mejores. Yo creo que hay eh, ediciones así de 3x1, 3 en 1. Yo creo que valdrían la pena también, porque el dibujo es muy bueno. Esta edición no me quejo, la verdad es que no me ha molestado para nada el tamaño. Es un tamaño normal, más o menos como el de Oyasumi Pum Pum. Así que sí, yo no me quejo, el dibujo
Ahí está. Muy de su época, ¿no? Este es el primer tomo. No, las escenas icónicas del primer episodio, ¿no? Bueno, eso es todo por Evangelion. Siguiendo con Fire Punch, que no lo conseguí en Panamá, la verdad. Estos los conseguí fue en el exterior, en Londres, en una tienda de japonesa. Están en japonés, no están en inglés o en español. Pero la verdad es que la calidad es muy buena. Mi japonés, yo sé algo de japonés, en realidad. No es el mejor, así que no es que lo haya podido leer o comprender del todo. Pero sí los tengo porque no iba a tener otra oportunidad de conseguirlos, por lo menos no cercana, me parece. La serie tiene 8 volúmenes, tengo hasta el 5 y los últimos 3 pretendo comprarlos en español. En Korasama he visto la serie hasta el volumen 3, así que cuando traigan el volumen 6 en adelante los compraré de seguro para tenerlo completo. Porque la verdad es que es una serie que es interesante. El primer tomo me pareció muy interesante. Ya va que no lo leí. O no lo entendí del todo, pero definitivamente que, no sé, el dibujo es interesante para la historia que está contando. Pero sí, para que vean, bueno, la verdad es que la sinopsis es algo que pueden encontrar en cualquier lado, pero es de este muchacho que tiene que nace con un poder que le permite regenerarse independientemente del daño que reciba, y vive bastante en paz hasta que al pueblo donde vive llega este señor que tiene un poder que le permite consumir a cualquier persona en un fuego que no se extingue hasta la muerte. Creo que aquí es de donde lo dice. Watashi no hi wa... algo de que no se extingue hasta la muerte. Algo así. Es que tengo que mejorar mi japonés, la verdad. Pero sí, entonces eso causa prácticamente un loop de la lógica, ¿no? Porque este sujeto no se muere y el fuego no se extingue hasta que se muere. Así que, bueno, se mantiene consumiéndose en vida durante el resto de la serie, imagino. Y bueno, por eso es Fire Punch, porque es una antorcha humana. Y cuando golpea a alguien le transmite, el fuego se pasa a la otra persona y se muere la otra persona consumida en llamas. Así que sí, de eso va la historia. La ambientación, bueno, el ambiente, el setting es un mundo post-apocalíptico, congelado. Sí, hay muchas más personas con estos poderes, que de hecho eso es lo que causa en un principio que todo quede cubierto de hielo, porque hay una persona que tiene el poder de hacer eso, de cubrir todo en hielo, en nieve, en un invierno eterno, no sé. Y bueno, esa persona es la que causa que todo el mundo se congele. Así que bueno, de eso va.
tratado de no extenderme, pero la verdad es que he hablado demasiado. Y de pronto siento que no he dicho mucho. Hablo mucho y no digo mucho con lo que digo. Bueno. Sí, ya deberán reconocer estos. Son los volúmenes 1 y 2 de Akira. Bueno, la película es tremenda, es un icono, es icónica. Y el manga es mejor, definitivamente. No, si les gustó la película, el manga... Bueno, es que aunque no les haya gustado la película, el manga es así de bueno. En cada panel se siente como ver la película. Pero, pero sí, la historia es básicamente... La historia de la película es básicamente el manga ultra condensado. Porque en realidad son 6 tomos como este. Que la verdad no he encontrado el tomo 3 ni en adelante. Solo en Panamá solo he visto el 1 y el 2. Estos dos lo conseguí en El Hombre de la Mancha, pero también lo he visto... Es una edición argentina, Omnipress, creo, una edición para Argentina. Pues sí, Seinen manga es un manga Seinen, porque tiene algunos elementos más adultos, hay mucha sangre, y creo que en volúmenes más más adelante pues se encuentran, hay escenas más adultas también. Pero sí, es básicamente, bueno, si se han visto la película saben que saben que tiene situaciones bastante adultas, de todas formas. No me refiero a desnudos, que no es que abusen de ello, pero sí hay este tema de drogas, de estas bandas criminales en un Tokio post Tercera Guerra Mundial. Y bueno, es sobre no, Tetsuo que tiene, y otros niños que tienen poderes, no sé si decirles sobrenaturales, pero bueno, sí, definitivamente son poderes que no fantásticos, pues. Supuestamente estos científicos tratan de estudiar los cerebros de estos niños, como que sus ondas cerebrales son distintas. Y bueno, si en la película no lo explican del todo, hay como una escena con esta personaje que pertenece a la resistencia, y ella es como que la que explica en una escena más o menos por qué estos muchachos tienen este poder. Pero sí, en el manga creo que lo explican mejor, o van dando mejores pistas o mayores pistas. Así que me imagino que eventualmente en los siguientes tomos se explica mejor. Y sí, es de los mangas más grandes que tengo. Así que sí, son bastante grandes. Pero sí, es un clásico, definitivamente. One Punch Man, del 1 al 4. Estos los he encontrado en Korasama. La edición es Ibrea, que es la mejor edición que he visto en Panamá. Ibrea creo que es española. Y bueno, estos los he ido encontrando en Korasama. El dibujo es tremendo, la comedia es... que la historia es de One, pero el dibujo es de Yusuke Murata. Y Murata es famoso por su
su dibujo, pues, su dibujo manga. Definitivamente, no sé, la primera temporada es espectacular, pero incluso el manga se puede equiparar bastante bien a la primera temporada, con una comparación del arte, pues, incluso los efectos, ¿no? Que casi que casi que está animado el manga ya, pero sí, no comparar, incluso comparar el manga con la segunda temporada definitivamente que no es justo, porque es muy bueno, el manga es muy bueno en cuanto al arte, y la historia de One definitivamente es un gran contador de historias, pues. Las historias que cuenta como Mob Psycho siempre tienen buena comedia, el mensaje que dan siempre es bastante bueno. Pero sí, definitivamente no tengo mucho más que decir, además que no sé, yo diría que es una obra maestra en cuanto al manga. Así que sí, yo creo que vale la pena leerlo. Ok, ahora tenemos Blame. Y Blame es el tomo con las hojas más grandes que tengo, yo creo. Sí, es más grande que Akira, definitivamente. Tutsu Nihei es el autor. Y bueno, esta edición es Master Edition de Vertical Comics. Lo encontré en Gran Morrison del Dorado. Creo que en el Gran Morrison de Vía España también lo tienen. Pero sí, esta edición de Vertical Comics es enorme. Y la verdad es que el arte creo que lo amerita. En cuanto a los personajes, sobre todo en el primer tomo entiendo que es así. No son tan... Siempre tienen estos ojos separados. No son tan interesantes los personajes, pero cuando se trata del ambiente, la verdad es que el ambiente, junto con el personaje principal, que es Kiri, yo creo que el ambiente es parte de, bueno, es un personaje principal de la historia, junto con Kiri. Porque definitivamente es lo que lleva a la historia, o lo que guía la historia. Si el autor era, o estudió por lo menos, arquitectura, definitivamente que en cuanto al ambiente que es esta ciudad del tamaño del sistema solar, se nota eso en su dibujo. Sí, la verdad es que es una historia muy visual, porque el personaje principal habla muy poco, casi nada, solamente cuando es necesario. Esto es bastante interesante. La portada y la contraportada creo que es así en casi todos los tomos, o en todos los tomos. Es el mismo, son dos caras de la misma moneda, pues muy interesante. Y bueno, ahí está un plano que me parece bastante interesante al final. Y si el personaje el personaje principal casi no habla y casi no se encuentra con otras personas o robots o androides, cyborgs o seres de silicio, pero sí, incluso cuando se los encuentra habla muy poco con ellos, así que incluso con todo este primer tomo, que es como
tomo y medio, creo. De esta edición es como tomo y medio por tomo. Así que incluso con esta cantidad de contenido todavía no se sabe muy bien el origen de cómo terminaron así, porque es una especie de... Es cyberpunk, obviamente con el setting que hay. Eh, pero sí, es como una especie de visión del futuro lejano. Y bueno, el personaje principal que se la pasa buscando a esta coordenada. Obviamente como es Vertical Comics, está en inglés. Así que en La Rocha hay muchos mangas. En Grant Morrison tienen bastantes ediciones en inglés. Eso es algo que creo que diferente que en otros lugares donde se encuentran manga. Así que no sé si les gusta el cyberpunk o la ciencia ficción. Este definitivamente es un manga interesante para buscar. Bueno, con la película que salió, yo creo que mucha gente lo conoce. Alita Ángel de Combate. Este también lo encontré en Grant Morrison. Sí, el arte es muy de su época también. También es cyberpunk. No es... bueno, definitivamente es distinto a Tsutomu Nihei, pero sí, también tiene su encanto el arte. No, no es como... Bueno, comparándolo, prefiero a Blame en cuanto al arte, pero la historia de Battle Angel Alita también es interesante. Comparada con la película es diferente, es el mismo concepto, pero sí, la historia es bastante diferente. Aunque el concepto sea similar, las historias a veces sean bastante paralelas, pero es diferente. Kodansha Comics, volumen 1, en inglés también. Pero sí, eso es algo que he visto en Grant Morrison. Sí que traen el primer tomo, pero sí, todavía no encuentro los siguientes, así que espero que eventualmente los traigan. Y sí. No, otro volumen que definitivamente vale la pena si les gusta la ciencia ficción y el cyberpunk. Luego ya tenemos I Am a Hero. I Am a Hero es uno de zombies. Esto es de Panini. La portada tiene una textura interesante. Las hojas son se parecen un poco a las de Evangelion. Pero sí, el dibujo es así, bastante realista. Definitivamente me gusta bastante. La historia es tremenda, ¿no? Tiene fama de ser el mejor manga de zombies que existe. La verdad es que yo no soy experto en mangas de zombies. No he leído tanto manga en general, pero bueno, este es el único que he leído de zombies y me parece muy, muy bueno, definitivamente. Solo voy por el 6, el volumen 6. Así que sí, el primer volumen
De pronto es bastante lento porque es la historia de... y esto es algo que pueden ver en cualquier otro resumen, pero es la historia del personaje principal que no es muy... digamos, no es el personaje más carismático que existe. Es un mangaka, su vida que es bastante eh, rara, bastante hikikomori. Eh, Aún así tiene una novia, ¿no? Pero igual está una relación que para él está llena de inseguridades. Eh, Hasta el punto que es cómico, ¿no? Eh, un humor bastante negro en realidad, aunque sea eh, cómico. Pero sí, después, a partir del el segundo tomo y sobre todo ya en el tercero, el, no, la historia empieza a tomar un ritmo ya más acelerado y ya más interesante. Y sí, ya lastimosamente en el 6 me quedé atorado porque donde lo estaba comprando, de pronto me topé con que se habían comprado el 7 y el 8 ahora también se lo compraron, así que tendré que ver cómo lo consigo. Este lo estaba consiguiendo, bueno, los primeros dos y el 4 también lo conseguí fue en una tienda que se llama Gakoi, que está en cerca del carrusel, en el segundo piso de Albrook Mall, en el centro. Eh, pero los demás sí los conseguí en otra tienda que se llama Anime World, que también tienen manga y está bastante cerca también, ahí mismo en Albrook Mall, segundo piso. Pero sí, en ambos lados ya no los he podido seguir encontrando, pero creo que eventualmente los conseguiré porque de cuando en cuando traen mangas nuevos por ahí, así que ya veremos. Definitivamente no está está ahí entre mis prioridades, pero no es la primera, así que creo que se quedará estancado por un tiempo. Bueno, definitivamente la mayoría de mis mangas se quedarán estancados por un tiempo. Eh, por esto de que voy a estar ocupado próximamente con la universidad, así que... pero sí, eventualmente quiero continuar esta serie, definitivamente. Luego All You Need Is Kill. Bueno, no sé si lo reconocerán, pero hay una película basada en la historia, en la novela ligera en la que está basada este manga. Y la película se llama... es esta con Tom Cruise, creo que se llama Die, Repeat, Life, Die, Repeat, algo así. Que la verdad es que no lo reconocerías de una vez, de pronto, que es bastante distinto, la historia es distinta, aunque el concepto sea similar, pero es sobre esta invasión alienígena que llega a la Tierra y son unos seres, no parecen muy inteligentes, pero sí son muy resistentes y los ejércitos del mundo se unen porque tienen problemas para derrotarlos, y de hecho estos seres como que pareciera que están ganando terreno. Pero sí, el secreto es que... Bueno, quizá no debería spoilear eso. El personaje principal se muere en la primera batalla. Y después de varias muertes, o de dos, o de tres, se da cuenta que está reviviendo en el mismo
punto una mañana del día anterior a la batalla. Y bueno, parte de ahí la historia. La verdad que la película me encantó. Creo que esa fue la mayor razón por la que me puse a leerlo, y porque son solo 2 tomos. Esto está completo. Pero sí, de lo que tengo, creo que es de las que menos he disfrutado. No, el final no es mala. La historia es interesante. Ciencia ficción, invasión alienígena. Si eso te llama la atención, yo creo que vale la pena echarle un ojo. Pero personalmente creo que la película fue mejor. Y eso es algo que difícilmente se dice mucho, pero sí, personalmente yo creo que lo manejaron mejor en la película. No sé, el personaje principal de pronto a veces se me hacía bastante, no sé si decirlo, infantil, muy, como lo diría en inglés, muy edgy, mucho edge para mí. Pero sí, al final de pronto no te lo esperas. Que es diferente, en la película es un final feliz, pero sí, es inesperado en el manga, y me imagino que en la novela ligera es así también. Así que si yo de pronto aún así de pronto creo que lo estaría vendiendo, porque no es algo que creo que releería. Así que no, yo creo que es una historia interesante. Pero sí, nada así es muy especial para mí, ahora, en mi opinión, pues. 21 Century Boys, que en realidad es la continuación de 20 Century Boys. Así que no lo he leído, ni una página. Lo estoy guardando para cuando tenga la serie completa. La verdad es que esto es lo único que tengo, pero lo vi y me emocioné porque he visto muchas reseñas en línea diciendo que esta es, si no la mejor, entre las mejores de Naoki Urasawa, que es un mangaka muy, bueno, vamos, el mangaka de Monster, el mangaka de Pluto. Básicamente todo lo que hace, todo el mundo muchos lectores lo aman. El dibujo, por lo menos el dibujo, para verlo, es así tipo realista. Así que bueno, sus personajes siempre es bastante famoso por la química entre sus personajes. Pero vamos, no lo he leído, así que no voy a opinar tanto, porque no es que tenga la experiencia con el autor para opinar tanto, así que lo voy a dejar ahí. The Ghost in the Shell, la verdad es que lo empecé a leer, no lo he terminado. Es un manga bastante, por ahí voy, apenas estoy empezando. Es un manga bastante pesado, tiene bastante texto. Bueno, el arte es bastante, ¿qué es? ¿80 o 90? Es de esa época, entre los 80 y los 90 me parece. Si no, los primeros 90, los últimos 80. Y bueno, es cyberpunk. Y aún así que, aún con la edad que tiene este manga, creo que bueno, es algo que ya se ha dicho bastante, pero todavía es relevante muchas de las ideas que propone el autor. Esta edición, Omnipress, creo que también es argentina, sí, edición argentina,
tiene bastantes hojas a color. Tiene una... Prácticamente toda la introducción es a color. Las primeras hojas del primer capítulo también lo son. Y cada vez que hay un nuevo capítulo también la mayoría encuentras bastante hojas a color. Así que por eso es bastante caro. Yo al principio no lo pensaba conseguir de pronto por el precio. Pero sí, es un... después leí sobre que, no sé, la calidad de la edición es bastante buena. Pero, y bueno, la temática la verdad es que sí me interesa lo de Cyberpunk. Y sí, la verdad es que no lo he leído tanto. Pero definitivamente lo planeo seguir leyendo. Y como es un clásico, definitivamente que lo planeo terminar y quedármelo. Está en... Ah, no, está en español, obviamente. Una edición argentina. Pero sí. Así. Creo que eso es todo lo que puedo decir sobre esta edición. Sobre este tomo. Ah, bueno, también que he escuchado que es autoconclusivo. Aunque es una serie de historias cortas sobre estos personajes medio policíaca. Estos agentes cyborgs. Pero sí, también hay un tomo 1. Este es el tomo 1. O sería el tomo 1. Pero hay un tomo 1.5 y un tomo 2. Que realmente no son... Entiendo que no son necesarios para su lectura, así que de pronto yo no los compraría. He escuchado también que son tomos bastante... Sobre todo el tomo 2 es bastante pesado en cuanto a los temas que habla, y yo creo que de pronto cuando termine este tomo quizá cambie de opinión, pero de momento esa es mi opinión sobre los temas que toca. Entiendo que habría que tener el conocimiento de un programador para apreciarlo mejor, así que bueno, eso es todo por The Ghost in the Shell por ahora. Maximum Berserk. Este ya es la última serie que tengo. Y bueno, definitivamente que Berserk no necesita introducción, creo. Tiene una fanbase bastante conocida, bastante grande. Sí, yo creo que no necesito hablar sobre Guts y su espadón, o masa de hierro, como le dicen, la mata dragones, ¿no? Si voy por la era dorada, el arco de la era dorada, que se le llama así, pero en realidad no es, o sea, no sé, es la historia, o la backstory de Guts y de Griffith y de Casca. Porque empiezas conociendo a un Guts un poco ya más molido, mucho más edgy, con, no sé, un terrible temperamento, sí, muy buena calidad, buen tamaño el manga. Y bueno, ya a partir del segundo tomo te empiezan a contar la historia, por qué, o justificar por qué es tan malhumorado. Porque siempre, bueno, pues
porque es así GOTS. Así que bueno, el Golden Arc es como esa historia, esa backstory de GOTS, del personaje principal, explicándote todo. Y sí, son varios tomos esa backstory, porque es todo un arco argumental y me faltan varios tomos todavía para concluir ese arco. Es un arco, bueno, los arcos de Berserk son bastante extensos, creo, relativamente, y la historia todavía continúa. Esta edición son 2 tomos por uno, son 2 por 1, ¿no? Panini España, Panini Manga España es este. Y sí, son 2 por 1, no tienen ninguna hoja a color. Pero sí, aún serían, la historia actualmente creo que va por 40 tomos, así que serían 20 tomos como estos. Así que es una historia bastante extensa. Y bueno, la he encontrado en El Hombre de la Mancha y en Kurosama. Así que, bueno, creo que eso sería todo. Si has visto hasta acá, de pronto eres, bueno, fanático del anime y el manga. Así que seguramente ya has oído la historia de Berserk. Pero sí, ¿no? Sí, si te interesa, ¿no? Sobre todo eso, de pronto puedes comentar abajo de los lugares donde has visto mangas, las páginas, que también hay varias cuentas, bueno, tiendas online que tienen sus cuentas en Instagram, de pronto las tienen en Facebook o Twitter. Y no se puedes comentar, recomendar mangas y todo aquello. Y bueno, eso es todo. Chao.